Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos en este viernes 21 de agosto del año 2020, el año de la pandemia. Son las 12 en punto del mediodía de este viernes, un día soleado, agradable, fin de la semana y pues lo recibimos con mucha ilusión para compartir juntos este momento en la historia de México que yo creo que es fascinante. Es fascinante realmente yo como periodista contemplar desde las barreras el desarrollo de la política en México, cómo poco a poco nos vamos asomando hacia las entrañas de esta política que más bien yo le llamaría politiquería, que es un país que ha estado marcado durante décadas por la corrupción y es un momento en el que nos quieren presentarse o quieren presentarse uno como los bandidos y otra como los santos inocentes, pero aquí yo creo que es difícil encontrar medias tintas. Yo creo que básicamente porque la política mexicana ha estado marcada desde siempre, la política mexicana, por ese pecado de origen que es la corrupción. Vamos a hablar hoy de estos últimos escándalos que ha instrumentalizado la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver cómo responde. De hecho, ya respondió el presidente asegurando esta misma mañana que caiga quien caiga, aquí no se va a tolerar la corrupción, no importa que se trate de su hermano, no importa que se trate de sus colaboradores. Eso sí, se niega a equiparar este escándalo que reveló yo no sé si llamarlo periodista, el showman Carlos Loret de Mola en su programa de Latinos, ya saben que está financiado por políticos de la oposición. Vamos a hablar un poco de este tema. Ayer lo abordamos a bote pronto y creo que no nos equivocamos al diagnosticar este video que presentó el Carlos Loret de Mola, este showman, insisto, como una revelación explosiva porque involucraba al hermano del presidente. Y el presidente esta mañana, de manera muy tranquila, dijo que, bueno, que se investigue. Incluso instó a Carlos Loret de Mola que se presente con ese video ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General de la República y presente denuncia. Que no solamente se quede en el show mediático, que presente denuncia. Así es que vamos a arrancar con eso en este viernes en el que, como siempre, nos acompaña nuestra querida productora, nuestra querida Lourdes Salas, mejor conocida por todos como Hildy. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues así arrancamos. Esta mañana el presidente dijo que, pues, que espera que se aclare esto y mientras tanto reveló que instruyó a Daniel León, que se iba a hacer a cargo de esta empresa, clave por cierto, en lo que es la compra y distribución de medicamentos, a que se abstuviera mientras se aclara todo este show montado por Carlos Loret de Mola ayer. Yo creo que el video de Loret de Mola, bueno, vamos a hablar de eso más tarde y con más detalle aquí con la colaboración, con la ayuda de nuestra querida Hildy que nos ayude a desmenuzar este tema. Pero también hay otro tema interesante que se actuó en el curso de las últimas horas, bueno, desde ayer, pero que ya saben, mucha gente ha tratado de presentar como un atentado a la libertad de expresión. Me refiero a la inhibición de Nexos, la revista Nexos, por 2 años, para que no reciba publicidad oficial. Según nos dice Irma Heréndira Sandoval, que es la responsable de la Secretaría de Función Pública, dice, nos insultan por hacer cumplir la ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante del Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. Ahí está. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas. ¿Cómo? El señor Aguilar Camín permitió que se ocultaran aportaciones patronales. Fíjense, en tan solo el sexenio 2012-2018,
Nexos obtuvo contratos millonarios por adjudicación directa con toda la administración pública federal por más de 85 millones de pesos. Después de tantas adjudicaciones directas, es obvio que sí pueden y deben pagar la multa impuesta. Los editores de Nexos han sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado. Pues sí, que sean congruentes. Y esto me llamó a mí la atención desde ayer, la reacción de carácter corporativista, diría yo, de todos estos periodistas que creen que cuando surgen este tipo de cosas, porque todo el mundo, por lo menos los responsables de Nexos y Aguilar Camín, presentaron esto como un atentado contra la libertad de expresión, y acto seguido, pues todos los periodistas que les gusta anotarse a todas con tal de que los identifican como defensores de la libertad de expresión, como paladines, dijeron, sí, esta es una injusticia contra Nexos, atentado contra la libertad de expresión. A mí ese tipo de corporativismo, la verdad es que primero le hacen un servicio flaco a la libertad de expresión, y dos, los retrata como oportunistas y villamelones, francamente. O sea, la neta, o sea, yo ya tengo muy poca paciencia para esta gente que se hace pasar como defensor de la libertad de expresión. Conozco muchos dueños de medios que se hacen pasar por defensores de la libertad de expresión, pero no, le pagan mal a sus trabajadores, no aportan lo que tenían que aportar al Infonavit, al Seguro Social. No, ejemplos hay así. Y que un dueño de un medio se escude detrás de la libertad de expresión para ocultar y además negarle sus derechos a los trabajadores de cotizaciones, eso para mí es más grave. En fin, vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar del discurso que pronunció ayer Joe Biden aceptando la nominación del Partido Demócrata y diciendo básicamente que va a hacer todo lo posible en compañía de millones de electores para sacar a Estados Unidos de esta era de la oscuridad, que ha representado Donald Trump. Un discurso un tanto maniqueo, si ustedes quieren, pero resultón en términos electorales. Y vamos a hablar de esta última hora que finalmente autorizaron los médicos rusos el traslado del líder opositor que tenían, aparentemente fue envenenado y que va a ser trasladado a Alemania en el curso de las próximas horas para ser tratado por envenenamiento. Ya saben, esta práctica que siempre apunta hacia el Kremlin, ¿no? Y así es como arrancamos esta primera edición. Acuérdense que los viernes solamente tenemos una primera edición, ¿verdad, Gildy? Así es. Nos damos el descanso de la tarde. Y mañana, como saben, es nuestra tertulia sabatina a las 10 de la mañana. Pues así arrancamos, querida Gildy. ¿Qué te parece si vemos el tema de cómo se refirió el presidente esta mañana al tema e instó incluso a Carlos Loret de Mola a que presente el video que ayer lanzó así como contramedida al escándalo que ha desatado Emilio Lozoya? ¿Lo escuchamos? Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya,
que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo. Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales. Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay pues notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron $200 millones de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos. No solo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia. La Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo. La Revolución Maderista costó alrededor de 700,000 pesos de aquellos tiempos.
Tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez, de que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la revolución. Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los presos injustamente detenidos. Y una vez que se establece el gobierno interino de De la Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700,000 pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran, para contextualizar también, son de 2015. En ese año habían elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas. Y de los 124 municipios de Chiapas, solo se ganó uno, municipio pequeño del municipio de Chicoacén. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos. ¿Cómo ayudaron muchos mexicanos? Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente. Había una cuenta abierta en un banco en Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí. Esto por años, hasta que nos clausuraron la cuenta. Primero la teníamos en otro banco, no era Banorte, y por represalias nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta. De todas maneras, siempre he dicho de que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Y tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola, deben de entregarse a la Fiscalía
General de la República. Es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia, o los expresidentes o sus representantes, me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda. Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Pues ahí tenemos, lo dejé este mensaje inicial del presidente porque creo que el presidente tenía que darnos a todos nosotros una explicación. La pregunta que te hago a ti, Gildy, ¿tú crees que es suficiente esta explicación? Bueno, un poco más adelante habla otro poquito más. Y incluso hay una reportera que le aconseja que los implicados en este video, ellos mismos vayan a la fiscalía y den su declaración acerca de lo que está pasando, en caso de que nadie quiera o nadie vaya a hacer la denuncia que se tiene que hacer. Entonces, y lo aceptó de muy buen grado y dice que, pues sí, que esa podría ser una buena solución. A mí me parece que la forma en que lo explicó ahora y con todos los detalles que ha dado, bueno, con los detalles que dio hoy, y ateniéndose a lo que ha dicho anteriormente, pues me queda muy pulcramente claro que no se le puede perdonar a nadie ninguna trapería. Que si en caso de que esto sea algún trapicheo, en caso de que sea alguna cuestión que no esté registrada, revisada en el INE, pues se tendrá la gente que hacer cargo. E incluso comentó que le había dicho a David León, que le había dicho que detuviera la aceptación del cargo. Creo que ahí está el meollo del asunto, en el cargo. Es un cargo muy importante, que desde que se anunció fue muy criticado por muchos. ¿Por qué? Pues porque es el sitio desde donde se va a hacer todo el control y la distribución de todos los medicamentos de todo el sistema de salud público, que incluye al ISSSTE, que incluye al Seguro Social, que incluye a la Secretaría de Salud. O sea, es por esto que se ha estado luchando en este último, pues, en lo que va de gobierno, para que lleguen a donde tienen que llegar los medicamentos y que lleguen a tiempo y que no haya intermediarios que saquen, que no lleven lo que tienen que llevar, que metan medicamentos caducados o medicamentos de ínfima categoría, lo que sea, como lo que pasó en Pemex, por ejemplo, que eso es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer un solo medicamento que ni siquiera es de alta especialidad. Entonces, me parece muy bien, queda muy claro, queda ahí, sostiene su postura, sostiene su dicho, e incluso habló de lo que hablamos ayer, del memorándum que mandó a todas las funcionarios públicos, del más alto hasta el más bajo nivel,
y también de aquella conferencia de prensa en donde volvió a insistir en eso. Y lo que yo decía es que más vale hacerlo así, porque tú nunca tienes total control sobre lo que hagan tus parientes. O sea, tus parientes pueden hacer cualquier tipo de tontería. Igual te enteras o no. Y yo creo que al meter a toda la parentela en un solo saco y decir, ninguno de estos me representa y ninguno de estos tiene ninguna capacidad de hablar por mí, y el que haga tratos con ellos pues puede caer hasta en el orden jurídico, me parece muy claro, porque lo sabemos. En las familias, todas las familias, siempre hay un frijol muy negro y muy lleno de gorgojo que va y hace de las suyas a la menor provocación. Bueno. Supongo que él conoce a su familia y sabe quién es el Mira, yo creo que aquel al que tienes que cuidarte. Vamos a darle paso a nuestros amigos que ya están. Hay algunas opiniones muy interesantes, la verdad, y además que enriquecen esto que estamos hablando. Mónica Juárez, saludos desde Houston, ¿cómo estás? Mercedes Morales, también desde Houston. Midwest Fotos, saludos. Blanca Neme, buenos días, estaba viendo la transmisión de noche, estuvo muy bueno. Vamos a ver, vamos a completar hoy, tratar de completarlo, Blanca. Mercedes Morales, Patsy, Ermateshi, María Zambrano, Xochil, Leticia Moreno, ¿cómo estás, querida Xochil? Gaby Salazar, el compa Rubio, ¿cómo estás, compa? Miriam Pérez, bravo por la Secretaría de Función Pública, pues yo digo que también. Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Gaby Salazar, ¿cuál será el tema de la tertulia de mañana? Al rato se las propongo. Alberto Beto, Teresa Sandol, Juan Polainas, ¿cómo estás, amigo? Philip de Baker, ¿cómo estás, Felipe? Ros Rodríguez, presidente de Juan Polainas, Alberto Beto, dice Tere González, buenas tardes, Holguimés, ¿cómo estás? Dice María Zambrano, lo negro del asunto es con qué intenciones grabaron esos videos clandestinamente, para en algún futuro perjudicar a AMLO. Carmen Oro, así es, como lo escribí ayer, yo conozco varias personas que aportaron dinero al movimiento por años. Ermateshi, yo deposité en esa cuenta y también en HSBC, que cancelaron de forma arbitraria, por eso tengo vetado ese banco. Entonces, ¿qué va a pasar con los expresidentes? Pregunta Felipe. Rosege, buenos días a todos. También en mi familia apoyamos con donaciones en la cuenta Honestidad Valiente y así apoyar el movimiento. Excelente mensaje del presidente, dice Carmen Oro. Rosege, asimismo pidió que Lord Montajes y los expresidentes que levanten la denuncia y que incluso él está dispuesto a declarar efectivamente. Miriam Pérez, tengo una duda. En algún sitio escuché o leí que quien proporcionó los videos fue David León, que curiosamente fue el que los grabó. Juan Polainas, parece ser que el Loretito de Mula quiere ser mito nacional. Dice Miriam Pérez, si el señor León entregó esos videos, ¿cuál era su intención? Desde que grabó esos encuentros con el hermano de AMLO, ¿cuál era su intención? María Zambrano, imaginen el dineral que se pierde en esas cadenas de mando durante la repartición y compra de medicamentos. Ese es uno de los puntos. Antonieta Carlos, buenas tardes, un abrazo a todos. Momo Barquera, buen día. Miriam Pérez, el señor León debe renunciar a cualquier órgano de administración y aclarar esto. Ya se había escudado diciendo que lo estaban extorsionando, que le habían llamado. Luis Huesca, ¿cómo estás? Y Antonieta Carlos, ¿y será que quieren un funcionario a modo de las farmacéuticas y el sindicato quienes meten en la mano en esto que no les acomoda David León? Evidentemente, como decía Hildy, lo que no quieren es tener a un funcionario que les corte las manos, porque como dijo hoy el presidente, no sé si ustedes pusieron atención, hay laboratorios farmacéuticos que se quejan de que los meten a todo en el costal, dicen, nosotros no somos, sí, hacemos el producto, pero el tema de la corrupción donde está es en los distribuidores, en la intermediación, que es donde elevan los precios. Ellos compran y ¿qué es el tema de México? El intermediarismo en México es de verdad una peste. O sea, ¿dónde están los empresarios que inventaban, que innovaban? No, el intermediarismo en México, lo mismo en una tienda departamental, como el Palacio de Hierro, lo que ustedes quieran, Liverpool, que les venden unos jeans o una ropa que se encuentran a la mitad o a una tercera parte en Estados Unidos.
Por eso ganan tanto dinero. Y es el caso de los distribuidores de medicamentos, ¿no? Bueno, pero yo creo que valdría la pena, aunque ya lo hicimos ayer, pasar a Loretito de Mola. Yo sé que a ustedes no les entusiasma mucho ver a este muchacho, pero vamos a ponerlo porque creo que vale la pena revisar esta aportación. Ahí va. Y ahí están los escándalos a la vista. Y Casas, coches, contratos. Bartlett, Napito, Irmeréndira, Zoé o su propio hermano, el hermano del presidente de México. Esta es una investigación de Latinos. Investigación de latinos. ya todo lo dicen. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, espérame. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, puta, y no tengo que colgar toda la semana. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en 2 videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, la cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país y fundador del partido Morena. Andrés Manuel y Pío siempre han tenido una buena relación y contacto frecuente. En el momento de la entrega del dinero, David León se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Las entregas de dinero fueron grabadas por el propio David León en 2015. Explícitamente conversan que los recursos son para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a los comicios presidenciales de 2018 en los que Andrés Manuel López Obrador fue el candidato. El viernes 26 de junio de 2015 se encontraron en la casa del hermano del hoy presidente de México. David León lleva una bolsa y le dice a Pío López Obrador que le entrega uno, en referencia al dinero, 1 millón de pesos. El martes me lo echas todo. Esto es para el tema de apoyarnos en el movimiento aquí. Hablan sobre los siguientes pasos y buscan acordar una fecha para hacer una nueva entrega de dinero. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. Pues ahorita ellos van a recoger 1 millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y termina. Exactamente, la segunda emisión. Pero tú me vas a decir cuándo. Yo te voy a decir el tal. Sí, pero tú me tienes que decir antes del martes. Claro. Entonces, aprovechando, ¿cómo te explico? No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente, es decir, ¿sabes qué cosa? Tal día, a tal hora, no tengo. Vamos a ver aquí. Ya. Porque va bien. Sí, Pero tú ya me vas a decir. sí. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos solicitando. Ese día, David León insiste a Pío López Obrador que le diga a su hermano Andrés Manuel, entonces dirigente nacional de Morena, que el gobierno de Chiapas lo está apoyando. Pero ¿sabes cuál es la uno, el proyecto a 18? El chiste es que él vea que hay apoyo, que hay comunicación. Listo. Ya. Además, cada quien no, ya queda en la. Pero el chiste es que hay apoyo. Algún día, mira, él lo sabe, él claro que lo sabe, porque se lo han informado, porque además si llega y dice sonido, templete, ¿de dónde sale eso? Más del apoyo que se le da, porque no es, es un hombre muy experimentado, pues que se da cuenta que
3 semanas antes de esa cita, ambos se habían reunido en un restaurante. El domingo 31 de mayo de 2015, David León realizó 2 grabaciones de ese encuentro con Pío López Obrador. Registró el audio de la conversación en la mesa del restaurante donde estuvieron los dos y colocó una cámara en otra mesa para documentar el encuentro. Después de 15 minutos de plática, David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. 5 minutos después, sube el dinero a la mesa. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, espérame. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, puta, entonces tengo colgado toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxigenito, aunque sea. El paquete permanece menos de 2 minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge. Puta, ¿ya viste qué puta, apenas, bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está, clarito. Bien, ahora, venga entonces, ahí está. Toma. Échalo para acá abajo. Okay. No. Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi 1 año y medio con entregas de dinero cada mes. Bien, entonces anótalo nada más, ¿no? 30. Debo 30, que esto es mayo. De mayo. Y se me va a venir, pues ya mañana arranca junio, pero pues vamos en tiempo. Pero estamos en tiempo, ahorita sí ahorita sí yo te voy a decir algo, por primera vez, desde hace rato, sí, o sea, ¿cómo te diré? A ver, se entrega el mes, fíjate bien, ahora aunque sea, sí que pase al otro, o sea, de que venza, no sé si me explico. Pero, a ver, okay. Hemos estado... Sí, yo entiendo, hermano. Sí. Ok. Prácticamente 1 año y medio. He estado tarde algunas veces, pero estamos hoy... Sí. En una tercera reunión, de la cual Latinus tiene el audio, hablan de cómo hacer las transferencias y de la libreta donde Pío López Obrador registra los movimientos de dinero. No, lo que podemos operar aquí es, si estamos nosotros allá con César les entrega cantidades que tú digas. O sea, es decir, vamos recapitulando un poquito, nada más para yo tenerlo claro. Es decir, nosotros dimos en cuenta corriente de los meses, estoy 30,000 pesos abajo, ¿no? Te debo 30,000. Ahí está, esa es la Biblia. Puta, esta es la Biblia. Mira, esta madre aquí, esta no engaña. Esta sí es, puta, esta no es que vamos a ver. No, ahí está. Ahí está la Biblia. A ver si luego me deja tomarle una fotito para sí, que... puta, para que, mira, no, para tenerla con esa claridad. David León fue, durante la transición, coordinador de logística del presidente López Obrador. Ya en el gobierno, se desempeñó como coordinador nacional de protección civil y recientemente el presidente lo ascendió para estar al frente de un nuevo organismo del Estado encargado de distribuir medicamentos, equipos médicos y vacunas. Esto como parte de la estrategia que, asegura el presidente, busca acabar con la corrupción de empresas privadas en la compra y distribución de medicinas. ¿Pasa la prueba de corrupción David León? Porque ese es el nuevo encargo, fundamentalmente, evitar la corrupción. Sin duda alguna, Carlos, creo que esa es una de las fortalezas que más atesoro en mi perfil. Que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. Bueno, hasta ahí lo dejamos completo para que vayamos analizando juntos esto que acabamos de ver todos. Bueno, para empezar, yo desde ayer dije que primero, en términos periodísticos, el video fue muy oportuno. Fue muy oportuno cuando quieres dinamitar o quieres distraer la atención de otro escándalo mayor, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿y qué pasa con Carlitos? A ver, una clase de periodismo para Carlitos. Él dice que este video es fruto de una investigación exclusiva de Latinos, ¿verdad? Bueno, una investigación exclusiva de Latinos, una investigación a fondo, implicaría que el periodista que realizó esa investigación tendría que haberse cumplido con un estándar mínimo de ética periodística, es recabar la opinión de los afectados, es decir,
Carlitos tendría que haber llamado por teléfono al señor Pío López Obrador y al señor David León para decirles: señores, tengo un súper reportaje en el que ambos salen embarrados, uno dando dinero y otro recibiéndolo. Esto voy a sacarlo en mi próximo programa y les llamo para pedirles su reacción por adelantado. Pues no te queremos dar una opinión. No, pinche Carlos, no, eres un bufón, cabrón, nada. Perfecto, pero el periodista ya tocó base con los afectados, ¿no? Pero se tomó la molestia Carlitos Loret de Mola en llamarle a Pío para recabar información. Hubiera sido muy interesante, ¿no?, que contextualizar este video Carlitos. Que le dijera a Pío: pues no, pues sí la cagué, ¿no? La verdad, pues es que, pues es que no teníamos otra mano para recabar fondos, era la cooperacha que teníamos que juntar lana, porque no teníamos recursos de dónde sacar. Y lo mismo con Daniel León. Bueno, esa es el primer observación a su reportaje exclusivo de Carlitos, que ya me lo imagino escondido Carlitos en el restaurante grabando todo. ¿Cómo consiguió estos videos? ¿Quién se los vendió? Quien se los vendió a Latinos o al dueño de Latinos, que sabemos que son partidos de un líder de oposición, haber pagado muy bien por estos videos. ¿Quién los filtró? ¿Habrá sido obra del CISEN? Porque acuérdense que a López Obrador se le espiaba por todos lados, ¿no? Eso es lo que hace, es lo que tiene que saberse, de dónde salieron, quién suministró estos videos. Dice Luis Rodrigo Meraz, quien se ha confesado abiertamente admirador de Carlos Loret de Mola, dice: como sea, el video evidencia, es un hecho. Pues sí, es como cuando, yo sé que tú le crees todo a Loret de Mola, querido Luis Rodrigo, pues no, pues cada quien está derecho a adorar a sus santos, ¿no? O sea, eres libre de creer en Carlitos Loret de Mola. Y Esa sí es una creencia. Esa sí es una creencia. Bueno, pero entonces, ahí está, desde el punto de vista periodístico, falló Carlitos. Y lo que es más, esto no es un ejercicio de periodismo, si me lo permiten. Esto es un video que se ha subido con el fin de llamar la atención por parte no de un periodista. Yo creo que Carlos Loret de Mola es un activista. Es un sicario al servicio de, ya sabemos qué. Siempre ha sido un sicario. Miren, les voy a poner un ejemplo que es curioso, del tipo de que en Estados Unidos también así hay payasos como este. Miren, por ejemplo, a ver dónde está. Aquí está esto. Miren, este tipo tiene una página que en Estados Unidos se llama Veritas. Bueno, eso es igual. Es un showman que él se dice a sí mismo periodista de investigación, pero no es nada de periodista de investigación, por ejemplo. Y entonces respalda todas las teorías de Donald Trump, ¿no? Entonces, miren, fíjense bien, les voy a poner cómo hace sus... Pero además, él sí va, los protagoniza, ¿eh? Este proyecto, este reportaje lo hizo para demostrar cómo los terroristas se podían colar por la frontera mexicana. Fíjense, ¿eh? Project Veritas has just returned from the U.S.-Mexican border. What we discovered there should worry every American. Here in West Texas, the border is just a muddy sliver of river. I'm at the Rio Grande River. I'm about to cross into the United States, just like thousands of illegal immigrants do every single year. The U.S. Border Patrol was nowhere in sight. It was obvious. This border is not secure. No one is on watch. Even Osama bin Laden could cross. Pues hagan de cuenta, estos montajes de este muchacho que tiene este programa que financia la extrema derecha en Estados Unidos, o sea, los opositores al Partido Demócrata lo hicieron en su momento con Obama, contra Obama, para demostrar que Osama bin Laden podía cruzar la frontera. Pregunta, ¿esto es periodismo o es show, es montaje?
Pues evidentemente es un montaje. Pues es exactamente lo que hace este personaje, Carlitos Loret de Mola. Ya conocemos todos los montajes. Esto va para el admirador Luis Rodrigo Meraz. Yo no sé si supiste de los montajes que hizo Loret de Mola en el caso de Cassés, que por cierto sigue ensartada gente ahí en la prisión. Le han llamado a declarar a Carlitos y no ha querido ir. Y como el tipo se prestó con su cuate, García Luna, para hacer ese montaje, para llevarse todo el crédito. Y qué decir, y esto yo fui testigo de primera mano, yo estuve en Afganistán cuando llegó este tipo a pedirnos ayuda, y cuando se la dimos, después me enteré que él solito había ingresado a Afganistán y que había ido detrás de la pista de Osama Bin Laden, y que justo en medio de los bombardeos él estaba cuando sabíamos que era un viejo tanque ruso que a veces pagaban las cadenas de televisión gringas $100 por día para escenografía. Pero este muchacho regresó como héroe, incluso daba conferencias frente a su... Debe haber estado 24 horas, ¿no? Sí, estuvo frente a su patrón dando conferencias de cómo arriesgó la vida, y luego se fue a dar una conferencia a la Universidad de Harvard junto con Pascal Beltrán del Río, el director del Universal. Los recibieron con limusina del consulado mexicano en Boston. Los llevaron y ahí platicó Carlitos Loret de Mola que él solito fue el primer periodista en ingresar porque ningún periodista se atrevía. No, qué valiente. Y miren, este muchacho, yo creo que es una vergüenza de verdad para el oficio del viejo periodista, del periodismo en general. Yo creo que debería pedirle a su cuate Broso, debería ponerse su nariz, Loretito ¿por qué no invita a Broso? Y los dos que se disfracen de payasos. Ahora, dicho todo esto, de lo desacreditado que esté este muchacho, desde mi punto de vista como periodista, yo creo que el presidente sí que tiene la obligación de pedirle de hecho, ya lo hizo públicamente esta mañana, diciendo: Pío, no quiero que te me ampares, ni David León, y por lo pronto no asumas el cargo hasta que esto se esclarezca. ¿Por qué? Porque como decía Gildi, no podemos meter la mano en el fuego por nadie. Y si Loret de Mola cree que con esto ha dinamitado la credibilidad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo distraer la atención del otro gran foco de ese gran incendio, que es la corrupción que imperó durante varios sexenios del PRI y del PAN. ¿Ven qué labor tan infame la de Carlitos? Es decir, su labor, en vez de denunciar, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace ahora? Para distraer la atención precisamente de la gente. Y miren, les voy a poner un ejemplo de cómo esta es una labor que tiene que ver muchísimo con el manejo de los medios y de la prensa. Fíjense bien. Vamos a ver. Reforma. Fíjense bien. Y ahora exhiben a hermano de AMLO. Perdón. Y ahora exhiben a hermano de AMLO en la primera plana del Reforma. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y aquí al lado de la primera plana del Reforma, todos se deslindan y nadie sabe nada. Pero, y ponen en su principal el manejo del video de Pío con Daniel Moreno. Y ahora exhiben a hermano de AMLO. ¿Tiene intención esta primera plana del Reforma? ¿Tiene intención el video de Carlos Loret de Mola? Pues claro que sí. Digo, es tan burdo lo que están haciendo. Y dice: AMLO llama a todos que conozcan la denuncia de Lozoya. Con Calderón Vázquez tuvo apoyo. Fíjense, esta es información de uno de los escándalos más gordos de las últimas décadas. Y la jornada no se deja distraer en su principal información de esa información. Videgaray: no permitiré que por venganza se me difame.
Inhabilita la Secretaría de Función Pública anexos. Y una nota que también es importante. Ordena que ya ven, el presidente se pronunció a favor de esto. No está acá. A ver, para acá. Ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE haga el sondeo de renovación de Morena. Y el presidente sorprendió esta mañana a todo el mundo, diciendo, sí, adelante. Si ellos no fueron capaces de ponerse de acuerdo, pues exacto, que lo haga el INE. Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera a la casa de los calderonistas, Lozano, Cordero, Gil y Lavalle. Pero así casi todos los medios estos que están muy vinculados a la oposición, fíjense, el Excelsior, a ver. Eres un mentiroso, le contestan a Lozoya, ¿no? El Excelsior. ¿Se dan cuenta? Aquí no llevan lo de... Aquí se están yendo por el tema del COVID y eso. Miren el Heraldo. Y ahora todos contra Lozoya, pobrecito. Ese es el... Estaba escuchando ayer un programa de radio del Heraldo. Dios mío, estaban entrevistando a los abogados de Rosario Robles. No. Esta gente del Heraldo son algo serio, de verdad. Hay quien asegura que el Heraldo ha recibido dinero del señor Emilio Gamboa. ¿Será? Y a ver aquí la razón. El Tribunal Electoral del Poder Judicial obliga relevo en Morena por pleitos internos. Publimetro, caso Lozoya saca del exilio a operadores políticos de Felipe Calderón y Peña Nieto. A ver, ¿qué más hay? Mira, fíjense, esta 24 horas, Dice, videoescándalos ganan agenda y COVID mata a 60,000. ¡Wow! Aquí está lo del video en 24 horas que ya sabemos. Y eje central. No, dice Emilio, el Sol de México. ¿Quién sabe? Los del Sol de México siempre como que andan perdidos. No, también tiene eje una central, tendencia muy clara hacia el pasado. Tira Salud 50 millones en pruebas. No, pues el eje central está fuerte. Lluvia de deslindes entre antedichos de Lozoya. Es el Crónica. Ese es Crónica. Pero a ver, fíjate. Ovaciones igual. Y sí, ovaciones igual. Niega Videgaray cosa. Pero aquí está el video. Entonces es muy sintomático, ¿no? Cómo es el manejo de la prensa y de medios porque Televisa ya no le puede pegar directamente al presidente. ¿Por qué? Pues porque ya saben, son amiguis, porque ahora ¿de dónde reciben dinero? Pero perfectamente, pues sí, con chanfle le pegan a través de latinos. Yo creo que es muy interesante ver este tipo de... Es que yo me resisto a llamarle periodismo. Es activismo, es montajes. Ya estamos en la era de los montajes. ¿Por qué no decirlo? Se puede llamar propaganda. Propaganda, montajes. Y Carlitos Loret de Mola, desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal. Es un farsante, es un mentiroso. A mí me llama la atención cómo, fíjense, y no es mentira, pero él es muy popular. Él es tremendamente popular en las redes sociales. Miren, vamos a ver. Carlos Loret de Mola. A ver, vamos a buscarlo. Y no, créanme que no me mueve ni la envidia, ni mucho menos. Por fortuna, yo ya tengo una edad y un historial como periodista en el que yo, por fortuna, no tengo envidia. 8.4 millones de seguidores en Twitter. Impresionante este muchacho, ¿no? La pregunta es ¿por qué?
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay gente que le sigue creyendo a este tipo de personajes que representan una de las etapas más tristes en época del periodismo en México? Pero yo creo que, fíjense, y esto demuestra hasta qué punto en México, si uno ve la forma en que se manejó este video, habla mucho de cómo el periodismo en México se pervirtió, se convirtió en otra cosa durante el sexenio desde Salinas de Gortari, con Vicente Fox. De repente los medios de comunicación se convirtieron en instrumentos del poder. Y los periodistas, no todos, ¿no? Hay grandes excepciones, no se puede generalizar. Hubo periodistas que la verdad se prostituyeron, se entregaron al poder. Vean, como decía el presidente esta mañana, el caso anecdótico de esta muchacha, Lourdes Mendoza, que le pagaron su bolso. Y a mí me consta, no voy a decir nombres porque todos somos de la generación, nos conocemos, no nos vamos a leer la mano entre nosotros. Yo he trabajado con Joaquín López Dóriga, yo he trabajado con Pedro Ferriz de Con, he trabajado con Raimundo Riva Palacio, he trabajado con Francisco Garfias, a todos los conozco, a todos. A Pablo Iriar lo conozco, todos somos de la misma generación. Y yo me fui 30 años de este país, 30 años como corresponsal en Europa y en Estados Unidos. Y cuando regresé me di cuenta que yo había avanzado en una dirección y mis antiguos colegas periodistas habían elegido avanzar en otra dirección. No los culpo, no los juzgo. Fueron hombres periodistas de su circunstancia, cuando el poder los corrompía. Y hay veces que el dinero es canijo, la tentación es canija. Cuando te soban el ego, los políticos que son expertos, no hombre, conocieron alguna vez, no sé, Han González, no hombre, ese era, cada vez que me encontraba yo con Han González, bueno, me chuleaba todo. Don Jaime, qué bonito abrigo lleva hoy, oiga, qué buen reportaje, qué buen artículo escribió usted. Y yo, a este güey no le importa Jaime Hernández, a este güey le importa el medio para el que yo trabajaba. Y aquellos que se crean que los políticos los cortejan porque son ustedes periodistas muy chidos, eso no es cierto, es el medio al que ustedes representan. Así ha funcionado. A Carlitos Loret de Mola tuvo la enorme suerte de haber ingresado a Televisa, donde lo convirtieron en corresponsal de guerra y donde le dieron noticieros estelares, donde lo hicieron popular. Los políticos en México le hacían así. Lo fabricaron a Carlos Loret de Mola. Es un producto de su tiempo. Lástima que se haya olvidado de ser periodista, ¿no? Bueno, a ver qué opina nuestra querida gente. Dijo AMLO en la mañanera que ya sabía por qué le llamaron a este señor y que le recomendó desistir de su nombramiento y que enfrentará. Amelia Salas, pues a mí me cae muy mal Loretito, no lo soporto por mentiroso, calumniador y falso. Esto es personal. Miriam Pérez, el mayor error de presidente es confiar en todos los que le rodean. Hay muchos disfrazados y eso sí son un peligro. Esto es muy cierto. Ketso 7, David León me cae súper bien, qué mal que lo hayan quemado mediáticamente. Asdrúbal, no entiendo cómo la gente lo sigue viendo y creyendo. Es Loret, trabaja con los de la oposición. Pues claro que trabaja con los de la oposición. Miriam, pero yo digo que el presidente no confía en todos, por eso les advierte que no va a meter sus manos al fuego por ellos. ¿Se acuerdan cuando ayer Hildy les leyó el memorándum? ¿Te acuerdas? En el que advertía que él solamente respondía por su hijo menor y por su esposa. No, por su hijo menor solo. Por su hijo menor, sí es cierto. Porque es menor de edad. Exacto. Al presidente, cuando más lo atacan, más lo fortalecen. Él mismo ha dicho, yo soy una industria, muchos viven de atacarme. Eso es cierto. Miriam Pérez, Loret es un sociópata. Miriam Pérez, sí que eso no, papá. Leti Sanz, los seguidores se compran o los bots los inflan. Esto es cierto. Y esto es cierto, y quien me lo explicó mejor que nadie es mi hija, que es experta en eso. Mi hija, que actualmente nos está visitando, es una experta en ese tipo de temas, y me explica a mi hija que los seguidores
se pueden comprar en un país tan lejano como la India. Tú pagas por seguidores y ¡pum! Y te siguen de repente 1 millón o 2 millones más. Es muy interesante esto, este fenómeno de los seguidores. Y así de esta manera inflan. Yo la verdad, no, ¿qué necesidad tengo yo de inflar mis seguidores? No, o sea, yo creo, y desde siempre he creído, vuelvo a repetirlo una y otra vez, y Gil y yo creemos en eso, creemos en el periodismo total. Nosotros, a diferencia de los políticos, salimos todos los días a las urnas, a dar la cara. Y ustedes son los que votan. Nos hacen así, por cierto, denle así. Por favor, no se olviden de hacerle así. Y quien quiera seguirnos, nos sigue si les convence este canal, bien. Pero nosotros no lo tenemos que trabajar. Todos los días vamos a las elecciones. Todos. Esa es la gracia del periodismo. No imponerte, no que te digan, Carlitos, ahí te va un video, esto va a ser un éxito, ay, que vamos a promocionarlo como una super exclusiva. No, pero es una investigación. Ah, sí, pero una investigación super exclusiva para madrear al peje, y para que quedes tú a toda madre con tus admiradores como Luis Rodrigo Meras. En fin. Dice, no, estimado Jaime, a usted no le llega al oretito ni a los talones, usted mucha pieza ni para compararlo con usted. Muchas gracias, Amelia Salas. Ojo, Jaime, seguidores de Twitter puedes comprar y hay maneras de forma artificial para aumentar su número de seguidores. Sí, es lo que fíjate, apenas yo me quedé con los ojos cuadrados cuando me explicó mi hija que mi hija es de veras, no les digo para la empresa que trabaja porque no puedo decirlo, tiene en su contrato, está que no puede revelar ni para quién trabaja ni qué es lo que hace. Así está la cosa. Teresita Sándol, esas prácticas dejan muchos beneficios para los corruptos. Sí. Miriam Pérez, muchos son cuentas falsas, pero también hay ignorancia en la gente y no tengo intención de ofender. Poca gente reflexiona sobre el trabajo de estos personajes, no crean conciencia de sus actos. José Lorenzo, excelente periodista, recto e informado de la verdad. Muchas gracias. Rory Rock, avanzar en otra dirección no será retroceder en dirección contraria a la ética. Joel Montero, por eso no me pierdo tu noticiero, más periodista como tú y menos como Lord Montajes, muchas gracias. Leyó otra vez un memorándum, sí, lo leyó ayer Gildi. ¿Quieres leerlo otra vez, no? No sé, yo lo que quería era comentar algo, pero termina. A ver, no. Termina. Adelante. Bueno, lo que yo quería comentar es que estamos hablando, y eso es algo sencillo de explicar, estamos hablando que si hay donaciones, si hay dinero que se aporta a las campañas, tiene que ser registrado en el Instituto Nacional Electoral. Tienen todos unos mecanismos para que las cuentas bancarias, como alguien decía aquí en el chat, que ellos metieron dinero en esas cuentas bancarias, que es así como se debe hacer. Si algo de esto no está registrado, si algo de esto ¿cómo se hizo? No llegó a ser registrado por el INE, entonces el INE lo que tiene es que hacer una evaluación y más o menos con todo lo que se gastó en la campaña, porque como dicen ahí, no, pues es para el sonido, para la carpa, para lo que sea, todo eso tiene que entrar cuentas, tienen que entrar facturas y registrarse. Si algo de eso no se registró o no lo sabe el INE, pues quien no hizo lo que debía, pues tendrá que pagar alguna multa. Pero recordemos que no es lo mismo, como decía López Obrador, que sean tantos miles de pesos a que sean miles de millones, como ha ocurrido con la campaña de Enrique Peña Nieto, que les proporcionó dinero Odebrecht. Entonces, querer comparar dos cosas con la misma medida, pues no es posible, no soporta. Dice, ¿qué es la fiscalización electoral? Bueno, en México contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos. Es público, financiamiento público y financiamiento privado. La fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de fuentes permitidas por la ley.
que no se pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. O sea, eso es así y así tiene que suceder. Bajo ninguna circunstancia los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, local o federal, dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles, tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas. O sea, ahí está bien claro, y son en casi todos esos en los que cae el PRI y el PAN. Si ustedes se dan cuenta, ellos han recibido aportaciones o donativos de los tres poderes, han recibido de dependencias públicas, de iglesias, de organizaciones civiles, sobre todo mercantiles como Odebrecht, y de personas físicas con actividad mercantil y de personas morales. O sea, véanlo como lo vean, lo que se traen entre manos gente que están ahora mismo tratando de quitarse de encima semejante delincuencia electoral, pues no tendría nada que ver. Pero estoy muy de acuerdo en que se llegue hasta las últimas consecuencias, que puede ser una multa y inhabilitación de quien olvidó hacer esto. Así es. Bueno, pero yo en caso de que hayan olvidado, a lo mejor está en facturas o está, yo qué sé, fiscalizado de alguna manera. Yo quisiera también llamar la atención sobre el tipo de manejo concertado de la información, que eso, ¿saben cuál es la gran paradoja hoy en estos tiempos de las redes sociales? Que uno ya puede percatarse a la primera por dónde van a ir los tiros, quién está detrás de esto, quién está de esta campaña, quién está metiendo cizaña. Entonces, ¿quién está ejerciendo periodismo serio de verdad? ¿Quién está practicando un tipo de periodismo sesgado que está al servicio de intereses específicos? Miren, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes siguen, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Felipe Calderón, van a ver qué tipo de retweets le da Felipe Calderón. Por ejemplo, Lázaro Ríos, que es el mandamás del periódico Reforma. Y fíjense lo que comenta Lázaro Ríos. Y las sonrisas, AMLO se ve y se escucha derrotado. La narrativa de víctima y buen hombre ya no le alcanza. Pío, David y Manuel le dieron dinero y también lo entierran. ¡Sas! O sea, según en opinión del señor Lázaro Ríos, que dirige un periódico como el Reforma, ya poco falta, ya es prácticamente Andrés Manuel López Obrador un cadáver político, gracias al video que dio a conocer Carlitos Lodé de Mola. Qué objetividad, ¿no? Qué objetividad de Lázaro Ríos del diario Reforma. Y aquí Juan Zavala. ¿Quién será Juan Zavala? Dice, qué chiquito se quedó López Obrador en un momento donde podía mandar un mensaje distinto, que era para el movimiento, que lo proporcionó el pueblo, que lo mismo hacía Madero. Es una defensa explícita de un acto de corrupción. ¡Sas! Y fíjense, Simón el Ptolomeo, yo solo traigo 200 pesos en la cartera, lo demás lo trae Pío. Y Daniel Moreno, un periodista, yo pienso que es un periodista, dice, gente muy humilde aportaba mes con mes para nuestro movimiento. Recuerdo el nombre de uno de ellos, Manuel Velasco, muy humilde. Yo creo que Daniel, ¿por qué no presentas una denuncia contra Manuel Velasco? De verdad, sería muy bueno. Le harías un gran favor al país, a la democracia, a esta incipiente democracia. ¿Por qué no presentas una denuncia, Daniel, contra Manuel Velasco? Digo, si tienes pruebas, constancia. No lo digo en plan de sorna, lo digo en serio. Creo que tú eres un periodista respetado y si tienes pruebas deberías presentarlas. O presentar un reporte. Tenemos constancia de que a Manuelito Velasco le daba lana a que él mantenía al presidente o que le daba a AMLO. Isabel,
Y fíjense, todo esto está retuiteado por Felipe Calderón. Todo esto. Isabel. Confiesa lo que sabía de los videos hace varios días y sin embargo ni los puso en las mañaneras. Ni hay una investigación abierta. Ni dijo que había que sacarlos para estigmatizar a los corruptos. Bien raro para alguien sediento de justicia como él. Y aquí, felicitaciones de Calderón. Felicitaciones a Raimundo Rivapalacio, el presidente, el primer filtrador de la nación. Y se refiere al artículo que publica Raimundo Rivapalacio hoy en Eje Central, en el que acusa al presidente de ser el principal filtrador de los documentos de la Fiscalía. ¿Será? ¿Le creeremos a Ray? Está interesante. El presidente dice que su pecho no es una bodega y es cierto, no miente, aunque suele confundir lo que tiene que ser mantenido bajo el control del sigilo profesional y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley y en beneficio lo que es relativo de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidió al fiscal que actúe con apego a la ley cuando sistemáticamente hace lo contrario. López Obrador lleva toda la semana de lunes a jueves animando a todos, incluso a Gertz Manero, a que violen la ley y que difundan lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró que lo que leyó en periódicos y vio, escuchó en la televisión y la radio porque dijo que no terminó de leer la denuncia como algo muy grave y escandaloso. Esta parcialidad sobre una investigación en curso y juicio que apenas comienza borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que solo le importe esto último y que la ley sea relevante para sus fines, y advierte Rivapalacio, pero cuidado. Cuidado. En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso de parte de un funcionario, se abrió el artículo 225 del Código Penal, en cuyo inciso 28 prohíbe, comillas, dar a conocer a quien no tenga derecho a documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial sean reservados o confidenciales. Ese es nuestro presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. ¡Qué acusación tan gorda! ¡Qué acusación tan gorda de nuestro querido Raimundo Rivapalacio! ¿Será verdad? ¿Quién le pasará esta información a Raimundo? Miriam Pérez. Daniel Moreno no denuncia porque tienen mucha cola que le pisen. La intención es crear un entorno de desconfianza hacia el gobierno. Y con 3 votos que gana México Libre y su calderonazo. Pues sí, es la verdad, o sea, francamente, yo creo que, déjenme escuchar lo que están ahorita discutiendo abiertamente en el tema. Sin lugar a dudas hay cuestiones que han tenido que irse revisando. No solamente hay que premiar la dimensión técnica, hay una dimensión política ineludible, digamos, en la función de las y los consejeros electorales, y es un procedimiento, insisto, que se ha venido mejorando y que todavía tiene, sin lugar a dudas, muchos espacios de retroalimentación. Bienvenidas a la luz de la incorporación de 4 nuevas colegas, mujeres, 2 consejeras y 2 consejeros a este cuerpo colegiado para tratar de ir redefiniendo y mejorando, digámoslo así, los propios perfiles de quienes designaremos en algo que es parte de las actividades cotidianas y permanentes del Instituto Nacional Electoral. No ha habido ni habrá, me temo, un año en el que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, no haya estado involucrado en el nombramiento de consejeras y consejeros en algún lado. Bueno, no están ahorita en temas que no tienen que ver por lo pronto en la posible autorización de México, el partido de Felipe Calderón. Pero ¿se acuerdan que esta mañana el propio presidente dijo que a él no le preocupa eso? Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien que el presidente no se preocupe tanto por la autorización de este partido que impulsa Felipe Calderón y su esposa. Es algo realmente atípico y a mí francamente me resulta chocante el hecho de que un expresidente como Felipe Calderón
tenga el protagonismo que tiene, que esté detrás de toda esta embestida mediática, porque Felipe Calderón tiene muchos recursos, lo mismo que Carlos Salinas de Gortari, lo mismo que Enrique Peña Nieto, pero Felipe Calderón es el más atrabancado, es el que ha estado detrás de tantas cosas, pues, se robó unas elecciones, ¿para qué decir? O sea, quien sea capaz de robarse unas elecciones es capaz de tratar de buscar eternizarse en el poder, metiendo a su mujer en la presidencia, en la silla presidencial, pero yo creo también que no debería espantarnos estos, como dijo el presidente. Yo creo que ok, pues, si quieres regresar a la arena política, pues que decide el pueblo. Si el pueblo te vota, perfectamente, y en ese sentido, yo creo que el pueblo, como dice el presidente, es sabio, pero más que sabio, ¿saben qué? Yo creo que el pueblo, hablando así a la neta, y está hasta los huevos de tanto político corrupto de verdad. Entonces, yo creo que Felipe Calderón, si quiere echar hacia atrás las manecillas del reloj, lo va a tener que hacer, va a ser muy complicado, porque la gente ya escarmentó, la gente ya sabe lo que es soportar a presidentes corruptos, frívolos, como lo fue Enrique Peña Nieto, en fin, y yo no creo, la verdad, francamente, no creo que la gente sea tan tonta, pero dice, dice el Mateixi, como ya está comprobado que el propio AMLO fue quien publicó los videos y la denuncia, ese hombre Riva Palacio alucina en colores, exacto. Carmen, no, parece que tiene rezaga Córdoba, otro sicario electoral, bien. Nos vamos ahora, Gildy, con el tema de la decisión de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? ¿Te parece? Sí. Y pues lo vimos, ¿no? Entramos con eso, la decisión de Irma Eréndira Sandoval de decidir que se tenía que sancionar a Bueno, ayer se dijo mucho, como comentamos, básicamente pues todos apoyaron a Aguilar Camín y a Nexos. Básicamente dijeron que era un atentado contra la libertad de prensa. Eso vimos en las redes sociales. De alguna manera pues le quisieron quitar hierro porque dijeron que los estaban multando por $1 millón por una presunta falta administrativa de una plana que compró el IMSS en 2018 por $74,000, o sea, una página de Nexos que compró por $74,000. Si mal no recuerdo, creo que por ahí andan sus tarifas, son caras, es una de las revistas más caras, la de Nexos, para la publicidad, pero decían que algo era una página y por eso le habían dado esto. Pero al correr del día y esta mañana, pues ya vimos lo que tú comentaste de Irma Eréndira Sandoval. Sí. Y ya vemos que no es por la venta de una plana, sino que es por haber mentido, haber falsificado un comprobante del Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas. Así es. Entonces, pues no solo son $74,000 de una plana, sino es haber defraudado con información. Pues, ¿por qué pasa esto? Porque todos los medios de comunicación, impresos, electrónicos y todo lo demás, tienen que registrarse ante la Secretaría de Gobernación y mostrar todos sus documentos, entre otros, pues, su seguro social, el cómo está constituida la sociedad o el medio de comunicación. Son muchas cosas los que pide Gobernación para darte ese registro y comprobar que efectivamente eres un medio de comunicación serio, fundado, con oficinas, con
personal y todo lo demás, porque antes, no sé si lo sepan ustedes, pero antes cualquiera podía hacer un pasquín, imprimirlo en cualquier imprenta y con eso pues sacar dinero del erario público diciendo pues mira, yo soy Panchito Pérez y hago el alerta vecinos y te vendo páginas de publicidad y te hago publicidad. Y antes así se hacía, hace muchos años, pero ahora ya todo eso está reglamentado. Entonces, yo no le veo ninguna otra cosa de si es censura, es simplemente inhabilitación. Dice, por ejemplo, Aguilar Camín en uno de sus tweets que ya ni siquiera reciben desde 2018 publicidad gubernamental en sus páginas. Y bueno, pues sí puede ser, pero creo recordar que desde 2018 hay alguna especie de veda, pero no la impuso López Obrador, sino que la impuso presidencia de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues por alguna cosa o algún berrinche que han de haber hecho por ahí, porque antes era por berrinches, ¿no? Ni siquiera se tenían un proceso así claro, judicial. Y como dice Hermeréndida, nos insultan por hacer cumplir la ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezca con adjudicaciones directas. Y las adjudicaciones directas llegan a los 85 millones de pesos entre 2012 y 2018. Los contratos que tuvo con la Administración Pública Federal. Entonces, bueno, pues eso es un asunto legal que tienen que resolver entre ellos. Nexos puede seguir funcionando como hasta ahora y como muchos lectores de Nexos dicen, tienen calidad en algunos de sus ensayos. Hay muchos ensayos, hay reportajes, hay entrevistas y no todo lo que publica Nexos es malo. No. Pero aquí es el enfoque que le ha dado Héctor Aguilar Camín, diciendo que este es un atentado contra la libertad de expresión. En el comunicado que sacaron ayer de Nexos, dice: Nexos es la revista decana de la crítica social y cultural de México. La ascensión que Nexos recibe ahora es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno. No es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la libertad de expresión. Pues yo, francamente, ¿qué quieren que les diga? Yo sé que a mí me llama mucho la atención que, y sobre todo en las redes sociales, todo el mundo empezó a sumarse, a solidarizarse con Nexos, diciendo, no, esto es un atentado contra la libertad de expresión, ¿cómo es posible? Este gobierno de AMLO efectivamente es un dictatorial, ¿qué va a pasar mañana? Nos van a encarcelar, nos van a mandar al gulag. Y francamente, yo creo que los periodistas tenemos la obligación no de apuntarnos así a bote pronto para formular cualquier pronunciamiento, no. Nuestra obligación es ver la información, analizarla, reflexionar y entonces pronunciarnos. Y entonces yo lo que vi ayer fue pronunciamientos así, y tal pareciera que efectivamente la gente que quiere crear esta percepción de que el gobierno es dictatorial y que quieren maltratar a Nexos, cundió así como la pólvora. Y esto es muestra de algo que no es exclusivo de México, Esto se llama corporativismo. Que me golpearon a mi cuate que es periodista. No, ¿cómo? Es que a lo mejor tu cuate que es periodista a lo mejor hizo algo indebido, mano. No, pero a lo mejor tu cuate periodista es corrupto. A lo mejor tu cuate que es periodista recibió dinero por debajo de la mesa. No, es un atentado contra la libertad. No estoy diciendo esto y no quiero que se asocie con la revista Nexos, que a mí me merece mucho respeto. Pero yo creo que Nexos está orinando fuera del tiesto, porque tratar de confundir
o tratar de hacer pasar una sanción del gobierno por haber falseado información del Infonavit que atañe a sus trabajadores, eso no es atentado contra la libertad de expresión, perdónenme. Yo he trabajado en muchísimos medios en México, en muchísimos, y sé cómo se las dan los patrones de esos medios. En Excelsior, por ejemplo, durante años, y se los puede confirmar cualquiera, registraban el salario mínimo, menos el que tenías ante el Seguro Social, para las cotizaciones. En otros medios, el Universal, por ejemplo, es un asco el Universal. El Universal o te subcontrata, o te contrata como trabajador independiente, pero nunca te reconoce. No. Son un asco. Los medios de comunicación, los contratos de los patrones son un asco. Y casi siempre para joder al trabajador y tener ellos mayor margen. Es decir, de verdad es que es increíble la jeta que tienen en Nexos. Y además, Nexos, y esto también todos lo sabemos, ejerció una competencia desleal frente a otro tipo de revistas que se las veían duras para conseguir publicidad. Nexos, siempre desde esta posición de privilegio, porque había que quedar bien con los intelectuales, como Aguilar Camín, que era un intelectual orgánico, sigue siendo un intelectual orgánico. Y además otra cosa que a mí, francamente, me llama mucho la atención, y yo creo que en México hemos cometido el error de encumbrar, en colocar en un pedestal a los intelectuales. Hay que tener respeto a los intelectuales que sí trabajan con... Hay muchos intelectuales muy valiosos, decentes. Por ejemplo, me atrevo a decir nombre, Lorenzo Meyer. De verdad es un historiador como la copa de un pino, de los mejores historiadores. Pero Lorenzo Meyer para mí merece todos mis respetos, primero porque es honesto, pero además hace gala de una honestidad intelectual impecable. Cosa que no puedo decir, por ejemplo, de Aguilar Camín, la verdad. Bueno, pues presentaron un documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, para supuestamente comprobar que estaban al corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenían adeudos. Sin embargo, el mismo Infonavit confirmó que la información estaba alterada, ya que en sus registros oficiales sí tenían adeudos. Como dice aquí Miriam Pérez, dice, y dejen si les cae el IMSS con una auditoría por falsear esos pagos, ni les cuento cómo le va a ir a Nexos. Es que eso está muy penado, es muy penado. Y lo hacen, como tú dices, muchísimos medios de comunicación. El documento falso sirvió para poder concretar el contrato de adjudicación directa, y el propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas que en ese momento tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso. La investigación se llevó de forma técnica independiente por el órgano interno de control del IMSS, respetando su autonomía de gestión. La investigación se inició luego de que en 2018 se presentara una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues bueno, así es lo que les pasa a los evasores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit. Así es. Así es que yo creo que Nexos haría bien en no incurrir en un acto de deshonestidad intelectual al tratar de vendernos una violación, una violación de carácter administrativo, presentárnoslas como un atentado contra la libertad de expresión. Y yo creo que presentar esto como un acto de atentado, y además insisto, hay periodistas, todo el mundo se sumó a la crítica, a la condena. No, ¿cómo le pueden hacer esto a Nexos? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando a periódicos, que eso a mí me llamó mucho siempre la atención, qué pasó cuando a periódicos como La Jornada le iba como en feria, la castigaban, no le quitaban publicidad, le quitaban publicidad, le hacían de todo a La Jornada? ¿Y dónde estaba la solidaridad? A ver,
Y la gente de la jornada comiéndose las uñas para ver cómo hacían para pagar la nómina. Yo nunca escuché solidaridad hacia la jornada, una que otra voz. Pero fíjese, le pasa algo, porque comete un error administrativo, una violación de carácter administrativo de una acción. ¡No! ¡Atentado contra la libertad de expresión! Digo, no se la jalen, en serio, en serio. Dicho esto con todo respeto, no se la jalen. Bueno, y ya vamos terminando, vamos a pasar al tema ya, porque lo tenemos que mencionar, el tema de la Convención Nacional Demócrata. Habemos candidato y ya sabemos que este candidato se llama Joe Biden. Pues podrá gustarles a unos, podrá no gustarles a otros, pero una cosa es segura. Este hombre es una opción mucho mejor que la de Donald Trump. Y ayer en un discurso bastante emotivo dijo que de llegar a la Casa Blanca lo primero que va a hacer es sacar a Estados Unidos de esta era de oscuridad, de esta era de corrupción continua, de esta orgía de corrupción. Joe Biden tiene 77 años, hay que tener en cuenta que si gana las elecciones el próximo 7 de noviembre va a ser uno de los presidentes más longevos en la historia de ese país. A nada más que claro, ahora vamos a ver, porque claro, hasta ahorita, aparentemente, si nos tenemos solo las encuestas, tiene todas las posibilidades de ganar. Pero ¿cuál es el problema que veo yo aquí? El problema es que Donald Trump está haciendo hasta lo imposible para boicotear este proceso electoral. Así es que yo no descarto que el próximo 3 de noviembre vivamos realmente un zafarrancho electoral en Estados Unidos, con Donald Trump aferrándose a la silla presidencial y con los demócratas batallando en todos los frentes, político, judicial, para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Va a ser un proceso electoral histórico que no podemos desde México ignorar, porque quien sea el próximo presidente de Estados Unidos nos atañe a ustedes, a mí, a mi vecino, aunque parezca mentira. El grado de integración que tenemos con Estados Unidos, nos guste o no, es impresionante. Yo he dicho siempre que nuestra relación con Estados Unidos es como la relación de dos hermanos siameses, uno güero y uno moreno, condenados a entenderse. Así es que vamos a ver qué ocurre de aquí al próximo 3 de noviembre. Se culminará, se coronará finalmente Joe Biden. Podrán deshacerse fácilmente de estas 4 años de vergüenza con Donald Trump. Estados Unidos volverá a recuperar su credibilidad y su liderazgo internacional. Esa es una pregunta que le toca responder a los electores de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Y también tenemos solamente como mención el caso de este líder opositor de Rusia, que ya saben que fue envenenado y que ya finalmente esta misma mañana dieron la autorización para que sea transportado a Alemania, donde se le va a tratar del presunto envenenamiento a este líder político que apareció, iba a bordo de un vuelo y ahora está envenenado. Es el mismo recurso, el mismo método que el presidente Putin se encarga de ir eliminando. Alexei Navalny, el rostro de la oposición rusa. Y así vamos a ver cómo aterriza en el curso de las próximas horas este líder político, que sería una víctima más en la lista del señor Putin. Vamos a ver cómo aterriza en Alemania, cómo le va. Y hay otra cosa más que tengamos por ahí, querida Hildy. ¿No? Bueno, hay mucho, pero ya es la 1:30. Exacto. Bueno, una cosa, mañana, ya saben que hoy no transmitimos en la tarde porque los viernes solamente hacemos una edición matutina, pero mañana los esperamos a las 10 de la mañana. Todavía no nos confirman
Es posible que tengamos a un invitado desde España, una invitada desde España, pero todavía no nos confirma. Y si no, pues hacemos una tertulia, porque hay muchísimos temas sobre los que podemos mañana, frente a un cafecito. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana, tiempo de México, que serían las 5 de la tarde en Europa, para todos nuestros amigos que nos siguen desde Francia, desde Alemania, desde Bélgica y desde España. Bueno, lo que nos consta, ¿no? Que nos saludan desde allá. Y pues nada, nos vemos mañana. Hoy descansamos por la tarde y nos vemos mañana en Europa. Que descansen, disfruten su viernes. Y para los que están de este lado, nos vemos también mañana a las 10 de la mañana y con un cafecito. Y ya saben que es un programa muy informal y vamos a hablar de todo. ¿Verdad, querida Gili? Claro que sí. Nos vemos mañana por la mañana a las 10. Bueno, chao, chao. Cuídense. Cuídense mucho.